acerca del Cordero, amén. Porque cuando hablamos del Cordero hablamos de un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús, aleluya. Él es el Salvador de nuestras vidas. Es el Cordero de Dios. Hemos hablado del Cordero Pascual y así cuántos mensajes acerca del Cordero. Pero quiero hacer una pequeña introducción en este miércoles acerca del Cordero, y ahí vamos a tener una amplitud acerca de todo ello hasta que lleguemos al punto que Dios tiene contentamiento. Lo dijo una vez allá cuando en el monte de la transfiguración, lo dijo cuando se estaba bautizando, y lo dijeron los apóstoles 3 veces. Y si se dijo 3 veces, entonces es que en Cristo hay contentamiento. Y en Cristo hay un contentamiento tan maravilloso. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 29, Juan expresa de esta manera, y Juan dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ve venir a Jesús, Juan identifica a Jesús, Juan ve las características del Cordero, cómo le habían dicho, cómo le habían enseñado, qué características iba a llevar, qué vestimenta iba a tener. Entonces cuando lo ve venir, Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios preparado antes de la fundación del mundo. Este Cordero estaba ahí específicamente para que en este tiempo, en el tiempo que se manifestó, entonces estaba preparado. El pecado nunca va a agarrar a Dios desapercibido, o la rebelión del hombre nunca lo va a agarrar a Dios desapercibido. Dios había preparado un Cordero de antemano, y yo digo gloria al Señor por ese Cordero maravilloso que quita el pecado de cada uno de nosotros, que ha quitado el pecado de cada uno de nosotros, que puede quitar su pecado. Usted que me está mirando y tal vez no conoce del Señor, Él puede hacerlo. Él puede quitar el pecado de cada uno, porque Él es poderoso para hacerlo, y fue especificado y fue específicamente apartado antes de la fundación del mundo, antes que el hombre pecase, para limpiar nuestros pecados. Y quiero entrar un poco no en el desarrollo, sino en la introducción. Y quiero hablar acerca de Moisés cuando recibe la visita en el monte Sinaí. Era ya Moisés un anciano. Moisés ya era un anciano de 80 años. 40 años vivió en Egipto. 40 años vivió en el desierto apacentando las ovejas en el desierto. Ya tenía 80 años Moisés. Ya era una persona en sus últimos días, en su mente de él. En su mente de él, él pensó que ya había terminado su jornada. A tal grado que él escribe en el Salmo 90, verso 10, él escribe esta frase. Moisés dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si es lo más robusto, son 80 años. Moisés está diciendo: mi tiempo se terminó, mi tiempo acabó. Los días establecidos son 70. Yo tengo 80, lo más robusto. Él está hablando de él, está testificando de él. Y él dice: es de esta manera. Y Moisés dice: bueno, yo he sido uno de los hombres más robustos. Muchos han muerto antes de los 70 años. Bueno, yo tengo ya 80 años con toda su fortaleza, dice. Y fortaleza es molestia y trabajoso, porque pronto pasan. ¿Y qué dice? Y volamos. Eso escribe Moisés. Eso está diciendo Moisés. En el verso 12, siempre del Salmo 90, Moisés dice esto: enséñanos de tal manera a contar nuestros días, que traigamos al corazón, que dice, sabiduría.
Moisés cree que ya ha terminado su jornada. Moisés cree, él ya es un anciano, es un adulto. Pero cuando ya era un anciano, Moisés dice: está todo terminado. Yo no sé si le ha pasado en alguna etapa de su vida que usted cree que ya terminó todo, que ya eso no es para usted. Y creo que eso pasó en un tiempo en mi vida. Eso pasó desde mi juventud. Me hablaron acerca del pastorado, me dijeron acerca del pastorado y todo esto. Pero pasó un tiempo, llegué a los 30 años y ya tenía los 40 y ya iba con los 40 y pico. Y hasta entonces se hace palpable el llamado, pero yo había pensado que no, que ya había pasado. Y yo hablaba de misionero a tal grado que todavía es una parte que está en mi vida acerca del trabajo misionero. Pero a veces uno dice: creo que ya pasó el tiempo, creo que ya terminó. Bueno, esto le estaba pasando a Moisés, pero Dios se le apareció a Moisés en el Sinaí. Cuando Moisés ya era un adulto, cuando Moisés ya estaba en la recta final, entonces a Moisés Dios se le aparece y le dice: ¿sabes qué? Vas a libertar a mi pueblo de la mano de los egipcios. Y Moisés consigo, ¿qué es lo que tiene? Una vara. Y él caminaba con una vara a tal grado que después ya no se habla de la vara de Moisés, sino la vara de Jehová. Mire usted qué tan poderoso esto. Ya dice la vara de Jehová, porque con esa vara se hicieron tantas cosas. Entonces, cuando miramos el panorama, entonces él pensó que ya había terminado todo. Pero cuando Dios se aparece a él y le da una comisión, le da una responsabilidad, entonces le regala 40 años más. Eso duró la otra parte. Entonces es tan difícil muchas veces cuando nosotros en nuestra mente y no le damos lugar a Dios para que Dios haga. Entonces muchas veces pensamos que nos vamos a morir. Muchas veces hemos estado en un momento en que decimos: de esta no la libro, de esta no paso. Pero gloria al Señor que aquí estamos, amén. Y si no hemos terminado todavía nuestra comisión, si no hemos terminado nuestra asignación, entonces nos faltan largos días todavía. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que debe ser bonito partir con el Señor ya cuando uno ha terminado. Ya me imagino Moisés cuando ya llegó su hora de partir y que sube al monte todavía. Y sabe que en los últimos 40 años para 120 Moisés no se desgastó. Dice la Biblia testifica que estaba fuerte como en su juventud y que sus ojos todavía no se habían apagado. Y sube hacia arriba y ve la tierra prometida. Entonces qué hermoso es terminar una carrera en la cual Dios nos ha designado algo. Yo espero que usted termine su jornada y la termine victoriosa, mirando lo que Dios ha hecho a través de toda su vida. Le dijo a Moisés: mira, ahí está, los 40 años que estuviste en el desierto con este pueblo, ahí está, lo que te prometí, ahí está. Y lo maravilloso es que uno dice: bueno, pero no entró. Pero ¿quién dijo que no entró? Si cuando Jesús vino y en el monte de la transfiguración, ¿quién estaba ahí? Ahí estaba Moisés. Moisés estaba en la tierra prometida. Glorioso el Señor. Por eso la palabra dice que los que morimos en Cristo, aleluya, dice que solo dormimos. No es que nos hemos perdido la patria celestial. Vamos a estar en la patria celestial. Vamos a estar con Cristo, aleluya, porque estamos con Cristo. La justicia de Dios se muestra de dos formas. De dos formas se manifiesta la justicia de Dios. Uno, punitiva, castigadora y destructora contra aquellos que dañan al pueblo de Dios. Ahí se manifestó la justicia de Dios contra los egipcios. Una justicia en la cual castigó a aquel pueblo, destruyó a aquel pueblo. Y esa misma justicia es una justicia redentora, es una justicia
salvadora, es una justicia libertadora. Así que nosotros agarremos la justicia salvadora, la justicia libertadora, la que nos ha dado libertad. ¿Cuántos dicen amén a ello? Glorioso Dios. Es ahí donde miramos la liberación del pueblo de Dios de mano de los egipcios. Y eso es tan maravilloso para cada uno de nosotros. A veces nos acostumbramos o hay acostumbrismos que muchas veces pensamos que no va a suceder, pero Dios tiene el poder y en un momento determinado Dios nos da la salida a todo. Éxodo capítulo 4 verso 22 dice así: y dirás a Faraón. Oiga bien esto es lo último que acontece. Ya habían acontecido 10 plagas, 10 milagros habían sucedido, y este era el último milagro para que el pueblo de Israel fuera salvo. El último. Ya Dios había manifestado todo, su gracia, su poder, que era el Dios fuerte, que quería que el pueblo fuera liberado. Hablé de la justicia de Dios, la justicia destructora, castigadora. Ya 10 milagros habían sucedido, y este era el último, la última advertencia que este pueblo tenía. Y le dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo y mi primogénito. Eso es tan poderoso para cada uno de nosotros, que dejara ir a Israel, al que él había tomado como su hijo. Ellos son mi primogénito. Y si tú no los liberas, entonces yo voy a destruir a todo primogénito, contando el tuyo. Entonces la gracia, miramos la gracia en dos formas: la gracia destructora, pero también la gracia redentora. Pero antes que venga la gracia destructora, Dios manifiesta sus milagros, Dios manifiesta su poder, para que la gente entienda que Dios es Dios de misericordia. Y muchas veces nos cuesta poner atención en esa parte. Precisamente antes de la Pascua, esto sucedió antes de la Pascua, antes que la Pascua sucediera, antes que prepararan el cordero, antes que prepararan aquel animalito y lo sacrificaran y pusieran la sangre sobre los dinteles, sobre los postes, representando ahí al Señor Jesucristo, que aquel cordero iba a ser nuestro Salvador, que aquel cordero iba a morir por nuestros pecados, que aquel cordero era la justicia de Dios. Y nosotros decimos: ese cordero es la justicia de Dios para cada uno de nosotros, para que no sea destructor, sino que sea la gracia salvadora para cada uno de nosotros. Esa sangre que nos liberta, esa sangre que nos limpia, estaba ahí. El cuidado que debemos de tener, estar siempre, saber que tenemos un cordero que murió por nuestros pecados. Amén. Y una sangre que nos ha limpiado, una sangre que nos ha redimido, una sangre que da testimonio hasta el día de hoy que nos ha salvado de nuestros delitos y nuestros pecados. Así que asegúrese que esa sangre siempre sea eficaz en su vida. Siempre. Recuerde que ese cordero representa ¿a quién dijimos? Al Señor Jesucristo. Eso es lo que encierra toda la liberación del pueblo de Israel. Recuerde que la liberación del pueblo de Israel en Egipto es sinónimo de la liberación de los hijos de Dios en este tiempo del pecado. Dios nos ha librado del pecado. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Dios nos ha librado del pecado. La palabra pecado es tan amplia, aunque muchas veces solo la enseñamos en la área de desobediencia, en la área moral. Pero en la área de desobediencia, de no honrar a Dios, es muy amplia la área de pecado. Así que tenemos que tener el cuidado. Pero Dios nos ha libertado en las dos áreas. Amén. En la área moral ya no somos esclavos del pecado. Amén. No somos esclavos del pecado. Nuestros miembros de hoy le pertenecen a nuestro Dios. Son para nuestro Dios. Así que aquel sacrificio
del Cordero y de toda aquella sangre rociada representa a Cristo Jesús. Así que Él nos libertó completamente. Él es el Cordero Pascual, pero también el que derramó la sangre por cada uno de nosotros. Yo digo, glorioso el Señor. En Éxodo capítulo 3, verso 7, la palabra del Señor dice así: y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Muchas veces pensamos que Dios no mira. Muchas veces pensamos que Dios no nos habla. Muchas veces pensamos, es que bueno, Dios sí le habla a aquel, Dios sí le responde a aquel, pero como que a mí no me responde. Pero aquí nosotros miramos que Dios habla, que Dios está atento. Y ahí la palabra del Señor nos dice: y dijo luego a Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Todo lo que usted está pasando, lo que a usted le pasa, Dios lo conoce. Por eso es tan importante, es tan necesario que usted clame a ese Dios. Dice que Él había oído el clamor. Yo espero que usted no se queje, sino que clame al Dios Todopoderoso. Y yo siempre admiro a las personas que dicen: es que yo me enojé con Dios. Yo digo, ¿cómo puedes enojarte con Dios? Y a mí me sorprende, y a mí siempre me agarra cuando alguien dice: mire, yo estoy enojado. Yo siempre abro la bocota y digo, a ver qué barbaridad va a decir. Y yo estoy enojado por esto. Si se enojó por eso, se enojó por todo. Porque no solo te puedes enojar por una cosa. Para enojarte, usted se enoja solo por una cosa, ¿verdad que no? Se enoja por los hijos, se enoja por la esposa, se enoja por el trabajo, se enoja por el carro, se enoja por usted mismo. Hay quien que viven enojados y no viven satisfechos como Dios los creó. Ay, si es que yo hubiera sido más alto. Ay, si es que si hubiera sido ojos verdes. Ay, si es que hubiera nacido en Europa. Usted nació donde nació. Usted es como es. Dele gloria al Señor. Si lo que cuenta no es como se ve, Dios lo que ve es el corazón. No es el parecer, no es que usted nació en el norte, en el sur. Es que usted ha nacido en Cristo Jesús. Y usted en Cristo Jesús es poderoso, es fuerte. Glorioso Dios. Que no use el poder, pues ya es otra cosa. Porque muchas veces pensamos nosotros que, y muchas veces en las escuelas dominicales, ¿cómo ponen a Sansón? Lo ponen fuerte, y lo ponen con unos mostachos. No, la Biblia dice que Sansón no era así. Es más, si estudiamos la vida de Sansón y cómo era Sansón, no era un hombre fuerte, ni era un hombre alto. Pero cuando venía el Espíritu de Dios sobre él, usted es incontrolable, hermano. Pero cuando la voy a incontrolable es para predicar el evangelio, no incontrolable para otras cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que eso nos hace entender a nosotros que no estamos exentos del conocimiento de Dios. Dios conoce nuestras angustias, Dios conoce nuestras aflicciones, Dios conoce todo de nosotros. Absolutamente todo. El gran problema muchas veces es que lo único que sabemos es pedir. Yo digo, y no tenemos tiempo de refrigerio con el Señor, tiempo de clamor con el Señor. ¿Se imagina usted con un hijo, que usted tenga un hijo y que todo el tiempo le esté pide? Dígale cosas bonitas a su Señor. ¿Cómo se siente usted cuando un hijo le dice cosas bonitas? ¿Usted se siente bien o no se siente bien? Glorioso del Señor. Usted se siente bien cuando su hijo le dice: mire papá, esto. Uno, gloria al Señor. Uno dice: amén. Digámosle cosas bonitas a papá también, amén. Digámosle: Señor, tú eres hermoso, tú eres el Cordero que murió por mis pecados. Yo te amo, Señor. Tú eres el más bello de los hijos de los hombres, y no hay nadie como usted, no hay Dios como usted. Qué bueno es Dios. Sí que hay un concepto de los seres humanos, y eso quieren vivir como ellos bien les parece. Hay ese concepto.
Ese concepto está hoy en día, que cada quien quiere vivir como a él bien le parece, haciendo lo que él dice y más nada. Usted vive como usted quiere y entonces usted vive como Satanás. Satanás decidió vivir como él quiso y no como Dios quiso. Y eso es algo tan terrible. Así que usted acepta la dirección de Dios y eso, mire, le va a ir bien. Cuando Israel aceptaba ser dirigido por el Señor, a Israel le iba bien. Israel entraba en prosperidad, sus cosechas le iban bien, no estaban esclavos. Cuando ellos iban conforme a lo que Dios decía, Israel era bendecido y era testimonio a las naciones. Pero cuando Israel decidía vivir como ellos querían, caían en maldición. Por eso Santiago capítulo 4 verso 7 nos dice de esta manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. No es que usted tiene que salir corriendo, es que usted reconoce que usted hace la voluntad de Dios y haciendo la voluntad del Señor, Él tiene que huir. Y usted es bendecido porque usted sigue la dirección de Dios. Pero someterse a uno mismo significa obedecer a Satanás y desobedecer a Dios. Qué terrible es eso. Muchas veces estamos conscientes de las cosas que deberíamos de hacer y no las hacemos. No las aceptamos. Muchas veces somos conscientes nosotros que debemos de hacer ciertas cosas, que el Señor ha puesto en nuestro corazón hacer ciertas cosas. Y verdad que a veces nos cuesta hacerlas, a veces nos es difícil hacerlas. Y muchos dicen, no, es que es por esto, es que me ocupé en esto. Y a veces qué difícil es hacer lo que Dios nos ha dicho. Pero yo espero que nosotros seamos un pueblo obediente, un pueblo que obedece a Dios. Dice Santiago, un pueblo que está sometido a Dios. ¿Cuántos dicen amén a ese? ¿Verdad que muchas veces nos cuesta ser cristianos? Porque no queremos aparentar ser muy religiosos. Mire, lo voy a profundizar, amén. Solo lo iba a pasar por así, pero he visto los ojos de unos como que no cuadraron, amén. Muchas veces no queremos parecer tan cristianos aquí en el mundo secular, porque queremos estar en un término medio, porque tenemos miedo a ser rechazados. Tenemos miedo a que nos digan, ahí viene el religioso, ahí viene el que siempre está hablando de Cristo, ahí viene el que se la tira de santurrón, ahí viene, porque todas esas cosas. Y muchas veces tenemos como que jugamos al medio cristiano. Pero la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Qué maravilloso es los hijos de Dios, amén. Yo me recuerdo que en mi tierra, en las tardes, pues es una moda. No sé si todavía, en mi tiempo, hablo en mi tiempo. En mi tiempo era el día que no jugábamos fútbol, entonces nos poníamos unos chores y una toalla en el lomo, en la espalda. No sé, por el calor, por los mosquitos, por no sé qué, ya andamos con aquella toalla, amén. Y ahí andábamos sin camisa enseñando lo que no teníamos, amén. Pero ya cuando venimos a Cristo y que ya nos doctrinan y nos enseñan, entonces ya era de que todas las tardes bien cambiados. Porque una cosa así, en mi juventud me gustó vestirme bien, no desordenado. En Cristo, todo en Cristo. Sin Cristo, pues usted ya sabe que uno se viste como el mundo. Pero en Cristo a mí me gustaba vestirme al 100. Y ahí también me planchaba todas las camisas y todos los pantalones. Me los planchaba, hacía una sola planchada para el mes.
Así que yo tenía, pongo ahí va bien tuanis para la iglesia. Si no era ella, era mi mamá, así que, pero ahí, no es que planchame esta camisa o que mira, no. Ahí estaba una sola planchada para el mes. Así que tenemos nosotros que tener ese cuidado siempre. Oye, a veces, ¿y para dónde va? Para la iglesia. Y lo ven bien cambiado a usted, ¿sí o no? Usted va, ya después ya dicen, va para la iglesia, miren cómo va. Es para la iglesia que va. Va a presentarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no es como el mundo nos critica, no es como el mundo nos califica, es como Dios dice que debemos de vestir, con pudor y modestia. ¿Cuántos dicen amén? Si nos van a decir religiosos, está bien. Si nos van a decir que solo somos de Cristo, está bien. Pero no vamos a callar lo que nosotros somos, porque nosotros testificamos con nuestra vida que Cristo nos ha cambiado. Amén. Que Cristo cambia por dentro, pero que también cambia por fuera. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes recuerdan cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración. ¿Recuerdan de eso? Cuando baja del monte de la transfiguración, entonces encuentra a un papá que tiene a un hijo que está endemoniado. ¿Recuerdan eso? Y que los discípulos oraron por él y el demonio no se fue. No se fue el demonio. ¿Acaso el Señor no les había dado autoridad para que echaran fuera demonios? Cuando los mandó, les dijo: vayan y prediquen y echen fuera demonios. Y dice que cuando venían miraban a Satanás caer como un rayo del cielo. ¿Sí o no? Y cómo los espíritus se sujetaban a ellos. ¿Qué pasó aquí? Porque no liberaron a este muchacho. Lo que pasó es que cuando Jesús va a orar al monte de la transfiguración, solo lleva a 3 discípulos. Lleva a Jacobo, a Pedro y a Juan. Entonces los otros se quedaron murmurando toda la noche, porque toda la noche fueron. Se quedaron murmurando. ¿Qué quedaron murmurando? ¿Y por qué se llevaron a aquellos? Y a nosotros nos dejaron. Sí, ¿qué corona tienen estos? Ya me imagino allá Pedro, allá anda con él. Dice que toda la noche pasaron criticando. Al siguiente día viene este papá con el niño para que sea liberado. ¿Por qué no fue liberado? Porque se la pasaron toda la noche murmurando. Y murmurando, no tenían el poder, no tenían la potestad de hacer libre a aquel joven. Si lo pasamos murmurando nosotros, no vamos a tener autoridad. Yo no sé si usted murmura o no murmura, o si le gusta murmurar. Yo no sé. Pero si eso pasa, tengamos cuidado. Si el Señor dijo: va Juan conmigo, va Pedro conmigo, va Jacobo, pues son los que van. Nosotros quedémonos aquí bajo orando. Mientras allá está sucediendo lo gran, maravilloso. Allá el Señor, el Padre habla: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y ahí está Moisés. Ellos eran parte, pero no querían que, como no los llevaron, entonces comenzaron a murmurar. Y el papá con un joven endemoniado. Y mire, y esto tan terrible. Y el papá al siguiente día, cuando ve venir a Jesús, está enojado. Está enojado. Y el Señor le pregunta, y el padre le dice: estoy aquí, vine de lejos para que mi hijo fuera liberado, pero no fue liberado. Estos no pudieron liberarlos. Los que tú les has enseñado, los que tú les has dicho que liberten, no lo hicieron. Mi hijo sigue igual. El papá estaba enojado. Y Jesús le preguntó: ¿crees que puede ser libre? Y el papá dijo: sí creo.
Y dice que al instante el joven fue liberado. Y él que dijo cuando vio que su hijo era liberado: Señor, auméntame la fe. En vez de murmurar: Señor, auméntame la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que dice Hebreos capítulo 12, verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde tiene que estar su mirada? ¿Dónde? Dice, puesto los ojos en Jesús. La frase en Cristo es poderosa. Cuando usted estudia en la Biblia la frase en Cristo somos salvos, en Cristo tenemos vida eterna, en Cristo tenemos salvación. La frase en Cristo es poderosa. Y si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Cristo, somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén a ello? Hay un asunto poderoso que tenemos que tener cuidado, que se llama la ley de la contemplación. ¿Sabe que usted se parece a lo que contempla? Si usted está contemplando todo el tiempo la murmuración, usted terminará murmurando. Esa es la ley de la contemplación. Si usted está contemplando, y va a terminar deseando. ¿Por qué? Porque es una ley. Pero si usted está contemplando al Señor Jesús todos los días, usted se va a parecer, porque hay una ley de la contemplación, que si usted está mirando al autor y consumador de la fe, usted tarde o temprano va a parecerse a lo que Él es. ¿Cuántos dicen amén a ello? Así que usted se parece a lo que contempla. ¿Qué es lo que contempla usted? Así que usted se parece al Señor Jesús. No hay otra. Esa es la ley de la contemplación. Amén. Usted no está viendo, contemplando cosas que hoy son y que mañana no son. Así que si yo contemplo la crítica, me convertiré en una persona que critico. Y el día de mañana, cuando yo quiera salirme de ahí, ya es una ley que está. Y qué difícil es salir de esa ley. Ni cuenta se da cuando ya está otra vez en lo mismo. Pero si yo contemplo a Cristo, no hay ningún problema. Preguntémonos, ¿qué está pasando con nuestra vida? ¿Qué hemos hecho con el Cordero Pascual? ¿Qué estamos en novedad de vida? Yo como cristiano, ¿cómo es mi vida? En verdad yo estoy gozando los beneficios de contemplar, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si yo estoy en ello, mi vida tiene que ser diferente. Mi vida debe de haber un cambio. En mi vida debe de haber una transformación, porque no es solo lo que digo, sino lo que yo soy. La vida cristiana es una vida práctica. Es una vida de actitud, de una actitud en la cual yo represento un rey, yo represento un gobierno, yo represento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hagámonos la pregunta. Usted sabe, y a veces pasa un año, 2 años y lo mismo, no hay un crecimiento. Siempre aquel hombre débil, aquella mujer débil, aquella persona apática, aquella persona que a fuerza que no se deleita en el Señor. Es porque no hay un crecimiento. Es como un árbol que no está plantado junto a las corrientes. Sus hojas no son correctas, el fruto no es correcto. Así que hay que detenernos a ver nuestra vida, a ver si Cristo es nuestro libertador, si Cristo es nuestro Cordero Pascual, si Él es en realidad lo que el Señor dice, o nosotros estamos viviendo una vida ajena, una vida apática, una vida desamparado del Señor, una vida sin fuerza, una vida sin establecimiento en su palabra. La ley de la influencia es tan poderosa. Por eso, así como es la ley
de lo que usted ve, pero también la ley de la influencia. Todo el mundo queda influenciado con lo que usted es. Todo mundo, absolutamente todo mundo sabe. Yo no sé si usted le ha pasado personas que no son cristianos, pero quieren hablar con usted. Y cuando tienen un problema ellos, le llaman a usted y le dicen: ¿sabes qué? ¿Tienes para mí 5 minutos? ¿Tienes para mí 3 minutos? Quiero hablar contigo. ¿Sabes qué? No hay qué hacer. ¿Qué situación tan difícil? ¿Por qué? Porque has influenciado tu vida. Le has hablado de un gozo, pero no solo un gozo que lo ha, sino un gozo que lo expresa, de una vida triunfante en Cristo, de una vida victoriosa en Cristo. Y cuando ellos están en la dificultad, entonces se recuerdan que ellos fueron influenciados y dicen: yo quiero estar de esa manera también. ¿Cómo estás influenciando a tus hijos? ¿Cómo estás influenciando a tu alrededor? ¿Lo estás influenciando como un cordero que se entregó y que has puesto la mirada en él? O cuando te miran, tu influencia es una influencia negativa, una influencia de desánimo, una influencia que es más, que no quieren ni verte porque es una carga que con solo verte. O eres una persona que influencias a otros. Qué hermoso es poder influenciar vidas. ¿Cuántos dicen amén? Yo siempre practico esto con mi esposa y le digo: mi anhelo no es que Milka predique, que lo va a hacer, que lo está haciendo. Mi anhelo no es que Gavin se desarrolle en el don profético. No es solo eso, sino que sean influenciados con el poder de Dios. Pero creemos que la influencia también nosotros somos parte de ello. Que ellas van a ver que hay un papá que le cree a Dios, hay un papá que sabe, que recibe, y que un papá que está expectante al poder maravilloso de Dios. Y que en ningún momento baja los brazos. En ningún momento van a escuchar: estoy desanimado. Yo creo que voy a tirar la toalla. Yo creo que mire. Y muchas veces no necesitas hablar, con solo tu actitud, con solo tu actitud en tu casa, con solo tu actitud en el culto. Es una influencia, hermanos, que no beneficia a nadie. Muchas veces tenemos influencia de micrófono nada más, que si no tenemos el micrófono en nuestra mano, estamos apagados. Pero que nos den el micrófono, por favor, aleluya. Como que el micrófono tiene una corriente y que se mete por todos los tuétanos de nuestro cuerpo. ¿Y quién alaba a Dios? ¿Y quién glorifica a Dios? Pero hermano, quiten el micrófono y es una persona con una influencia, que aleluya, que uno mejor ve las vigas, porque si lo ve a él, queda influenciado y se le olvida lo que está predicando. Sí, que el poder de la influencia. Y usted va a influenciar sí o no, quiera o no quiera. Quiera o no quiera. Usted es una persona que influencia a otro. Usted influencia en su trabajo. Usted influencia en su casa. Usted influencia aquí en la iglesia. ¿Cuántos son buenas influencias aquí en la iglesia? Somos buena influencia, amén. No somos los que estamos ahí influenciados en el teléfono. Y el que está a la par está que con un coraje que en vez de estar haciendo influencia, no, está influenciado en el teléfono. Está influenciado en su mente. Está aquí, pero no está recibiendo la palabra. Está allá, porque fue influenciado allá y no tiene cabida para que Dios lo influencie. Hermano, usted influencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso la palabra que dice: puesto los ojos en Jesús. Él es nuestra influencia, amén. Puesto los ojos en Él, en el autor y consumador de la fe. Usted se parece a lo que contempla. Es una ley, pero también es una ley la influencia. Y Él nos ha influenciado, amén.
Él es el Cordero Pascual y Él no tiró la toalla. Él vino y cumplió, aleluya. Y Él dijo, consumado es. Y nosotros, aleluya, vamos a decir que vamos a coronar nuestra carrera. Pablo dijo, he terminado, he acabado. Solo me espera la corona que el juez justo me va a dar. Terminó su carrera. Vamos a terminar nuestra carrera porque estamos influenciados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué tanta miseria espiritual? ¿Usted cree lo que Dios dice? Santo Dios. ¿Usted cree lo que Dios dice? ¿Ustedes creen lo que Dios dice? ¿Ustedes creen lo que Dios dice? ¿Ustedes creen lo que Dios dice? Entonces, si nosotros creemos lo que Dios dice, ¿por qué no estamos llenos del Espíritu Santo? Si nosotros creemos que lo que Dios dijo es cierto, que la iglesia es poderosa, entonces ¿por qué no somos poderosos en Dios? Sí, que en realidad usted cree. ¿Usted cree lo que Dios dice? ¿Ustedes creen 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 lo que Dios dice? Entonces, nuestra vida debe de ser como lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? Y derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles días? Estos días, los días de Pentecostés, los días, y seremos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Que el fluir de Dios es una realidad en nuestra vida, porque el Cordero Pascual fue para quitar toda maldición sobre nosotros. Glorioso nuestro Dios. Dios da detalles de lo que Él quiere hacer con nosotros. Esto no es ahí. Pues yo estoy en la iglesia. ¿Y ahora qué? Y si le pregunta a uno ¿qué de qué? Pero somos influenciados, amén. Cuando alguien le puede, ¿y yo qué? Usted sea lleno del poder de Dios. Porque Dios da detalles. ¿Cómo debe de ser nuestra vida? ¿Cómo debemos de caminar en Él? ¿Cómo debemos de crecer en Él? ¿Estamos creciendo en Él? Sí, estamos creciendo en Él. Mire, no hay cosa más bonita que el crecimiento, ¿sí o no? ¿Usted se alegra con sus hijos que están creciendo, los que tienen hijos pequeños? ¿Sí se alegra? ¿Sí? Y usted lo ve que el muchacho ya está caminando, ya lo ve y usted dice, ay, ya no lo voy a andar cargando. Yo le enseñé a mis hijas de la edad de 2 años que yo no las cargaba. Si ya podían subir la escalera, desde pequeña le enseñé. ¿Cómo voy con una tipa que ya arrastra los pies ya y cuando yo la llevo chineada? No. Y es que llorar abajo, ok, pues llore, yo me voy a dormir. Y bien que se subía. Entonces, y ya después, ya solo me tocaba bajarla del carro y las ponía ahí, a las 2. Las ponía ahí y ya sabía. Y ahí iban dormidas, y ya la bajaba y se quería dejar la dormida. Shh, no sé. Y allá iban para adentro. Y ya sabía. Y estoy hablando de 2, 3 años. Y ya puede caminar, ya puede caminar. Hay creyentes, hermanos, que ya hace años los bautizaron. Y todavía, hermano, como niños. Todavía los andan cargando, hermano. Ya con los pies de arrastra. Glorioso el Señor. ¿Verdad que usted no es de esos?
Usted es de los que cargan a los pequeños. Amén. Glorioso, glorioso Dios. Me levantaron las manos, que ya hay de eso. Glorioso el Señor. Éxodo capítulo 6, versos 5 al 8. Recuerden, no hemos entrado en el mensaje, amén. Dijimos que vamos a preparar. No se me asuste. Esto lo vamos en otra ocasión lo vamos a tocar de Cordero Pascual. No lo vamos a tocar ahorita. Se le va el sueño cuando le digo que estamos en la introducción todavía. Solo queremos preparar una mesa para gozarnos, amén. Para ver qué fue lo que dijo el Padre. Este es mi Hijo amado. Para cuando Isaías dijo, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, como cordero mudo, dice que fue llevado. Para cuando lleguemos ahí, nosotros podamos gozarnos, podamos entender el propósito maravilloso de tener el cordero que murió por nosotros, el cordero resucitado con nosotros. Amén. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Verso 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré. Mire, cuando usted encuentre en la Biblia esta frase, yo os, póngale atención. Dios actúa. Dios va a hacer. Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Cuando usted encuentre la frase, y yo os, gócese. ¿No es eso lo que Dios dice con nosotros en la iglesia? Que Él es nuestro Dios y que nosotros somos sus hijos. Glorioso Dios. Yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Hizo eso el Señor? ¿Lo hizo con mano extendida? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo sigue haciendo con nosotros? Nos libró del pecado, de la esclavitud, de vicios que teníamos. Él nos ha librado, aleluya. Él nos ha librado, Él ha extendido su mano de poder, aleluya, y nos ha hecho libres, y su justicia ha sido con nosotros y es con nosotros poderosamente. Que os sacó de debajo de las tareas pesadas. Verso 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. ¿Dónde viven los judíos? Donde Dios les dio su tierra. Y aunque las naciones no quieran, y aunque esto y lo otro suceda, Dios les ha dado una tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que es tan poderoso. Mesopotamia está del otro lado, está al lado de Irán. Allá es la tierra de ellos, pero vinieron a esta tierra. Y qué difícil es cuando no entendemos el panorama bíblico. Pero Dios dice: yo Jehová, yo les he prometido a Abraham, yo le prometí a Isaac y yo le prometí a Jacob. Había una herencia que los iba a sacar, que los iba a libertar. No que otro lo dijo, yo Jehová lo ha dicho. Y eso es para nosotros. Dios preparó un cordero desde antes de la fundación del mundo para liberarnos del pecado. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios lo dijo que nos iba a libertar, y nosotros podemos decir: Dios nos ha libertado a cada uno de nosotros. Dios le promete algo, Dios lo cumple. ¿Lo cumple Dios o no lo cumple? Nosotros somos testigos que Dios lo cumple. Nosotros somos testigos que Dios lo cumple. No solo es una historia, no solo es que lo miramos en otro, nosotros somos testigos.
Así que entonces deje la pobreza espiritual, deje la vagancia espiritual, deje de vivir como usted quiere vivir. Recuerde, Dios le enseña cómo vivir, Dios le enseña cómo caminar, Dios le enseña cómo hablar, Dios le enseña cómo conducirse, Dios le enseña cómo orar, Dios le enseña cómo comer, Dios le enseña cómo dormir, Dios le enseña todo, y está en la palabra del Señor. O usted cuando come mal, usted no se siente mal con usted. Usted sabe cuando se pasó, ¿sí o no? Y verdad que en ese momento usted no puede orar. Usted ha venido a la iglesia muchas veces que se ha forrado una cena que lo que tiene es un sueño del diablo en la iglesia. Una comida. No sé si le ha pasado eso a usted. A mí me parece que en esta iglesia solo a mí me pasan las cosas. Se lo digo porque a mí me ha pasado. No hoy, cuando empezaba a caminar. Cuando comenzaba a caminar en el Señor. Ay, Señor amado. En mi lugar había una señora que vendía candinga, chanfaina. ¿Cómo le llaman en otros lugares? Pero eso era tortillas hechas a mano, con esa candinga, frijoles fritos y cuajada, hermano, eso era incontrolable. Eso era incontrolable. Y en el culto, hermano, eso era incontrolable también. Pero uno aprende disciplina. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que cuando Dios te manda a hacer algo, la frase yo iré contigo. Cuando le dice a Moisés, vas a libertar al pueblo que está, yo he escuchado, yo he visto, pero yo prometí a Abraham, yo prometí a Isaac y a Jacob, y yo te voy a mandar a ti para que vaya y los liberte. Pero no solo te voy a mandar, yo voy a ir contigo. Y eso es lo maravilloso de Dios, que es lo que nosotros no podemos hacer muchas veces como líderes. Mandamos a alguien y nosotros no podemos ir con él. Pero Dios, donde te manda, Él ahí va a ir contigo. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Él va a estar por donde usted pase, Él ahí va a estar. Y eso es lo maravilloso. ¿Estuvo Dios con Moisés en Egipto? Estuvo Dios con Moisés en Egipto. Éxodo capítulo 12, verso 1 al 3. Recuerde que este cordero que va a ser sacrificado representa al Hijo de Dios. Representa al Hijo de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Recuerde, estamos hablando del cordero. Y aquí está hablando de la representación de un cordero que iba a ser por cada familia. No iba a ser así nada más. Por eso le digo, las instrucciones es tan importante seguirla. Yo siempre cuando leo esto, yo digo, ¿ustedes creen que hubo gente que no hizo como les dijeron? Yo me pongo a pensar. Jesús les dijo, quedado en Jerusalén hasta que reciba la promesa de mi Padre. A 500, más de 500. ¿Cuántos habían?
Ahí se especifica que no estaban todos, que 380 no estaban o más. No estaban, más de la mitad. Y pareciera que muchas veces más de la mitad no está llena del Espíritu Santo. Pareciera muchas veces que más de la mitad no está llena del Espíritu Santo. Y pareciera que a veces solo son temporadas. Como el verano, como el otoño, como el invierno, como la primavera, solo temporada. Y de repente, nada. Qué difícil es. Quiero cerrar con este verso. Y hasta aquí vamos a dejar para después entrar al Cordero Pascual. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12. A esto se les reveló que no para sí mismo. ¿De quién está hablando? De los ángeles. Está hablando de los ángeles. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, dice Pedro. Escribe Pedro, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Mire la última frase. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando el ser humano fue y entró en transgresión, no solo la tierra sufrió daño, sufrió daños, absolutamente todo sufrió daño. Absolutamente todo. El cordero que estaba preparado antes de la fundación del mundo tuvo que venir a la tierra. El cielo fue afectado también a causa de la rebelión del hombre. Y los ángeles están expectantes, están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y ahí dice que fue anunciado por los hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, que fue enviado de los cielos, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están expectantes de lo que nosotros estamos haciendo en la tierra. Usted sabe de que en este lugar, aunque nosotros no miremos visiblemente, humanamente, pero espiritualmente, aquí hay muchos ángeles. Nosotros sabemos que cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida y estaba en aquella noche, y cuando se le fueron abiertos los ojos al criado, dice que había una multitud, un ejército de ángeles. Y eso es con cada uno de nosotros. Los ángeles están expectantes de lo que está sucediendo en la iglesia. Por eso la iglesia del Señor, aleluya, anuncia no solo en la tierra, anuncia también a los ángeles que Cristo es poder de Dios, aleluya. Por eso usted va a ver esa forma tan mercenaria de solo conformarse. Ya estoy salvo, y con eso es suficiente. Y se pierde de las ricas bendiciones. Eso es mercenario, hermano. Eso es vagancia. Decir, bueno, ya tengo la salvación, y no gozar de los privilegios que tenemos en Dios, y no gozar del contentamiento que hay en Dios, de no ver al Cordero manifestado, de no ver su sangre que hasta el día de hoy tiene el poder, aleluya, para salvar, para limpiar, para perdonar y para libertar. Y que no solo nosotros queremos ver, los ángeles están expectantes también. Y sabe que cuando eso sucede, cuando uno de nosotros se activa, cuando nosotros cree la palabra del Señor, aleluya, los ángeles también, aleluya, se gozan juntamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Quiere decir que el cielo, los ángeles están expectantes, aleluya, de lo que está sucediendo en la tierra. Por eso es tan maravilloso, tan
tan especial. Yo no sé qué es lo que está sucediendo en los cielos a causa de usted, a causa de la palabra que se le dio, a causa del Espíritu Santo que fue anunciado por los santos hombres de Dios y que sigue siendo anunciada. Yo no sé qué está sucediendo. Yo espero que esté sucediendo cosas grandes, cosas maravillosas. Aleluya, que el cielo esté contento y que la tierra sea llena de su poder, de su gloria y de su gracia. Porque un cordero fue entregado por cada uno de nosotros. Ninguna familia puede decir: Cristo no está conmigo, porque cada familia tenía la representación de la sangre poderosa. Cada familia tenía que, conforme a los papás, así tenían que poner aquella sangre en los dinteles. Y cuando pasara el Espíritu, aleluya, que iba a rayar, iba a destruir a todo primogénito, entonces cuando miraba aquella sangre en los dinteles, pasaba y no sufrían daño. Aleluya. Y nosotros podemos decir, aleluya, que somos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, que no hay artimaña, que no hay nada de los infiernos que pueda tocarnos. Pero asegúrese que la sangre de Cristo, aleluya, es una realidad en su vida, que la sangre de Cristo es real en su vida, que tiene la misma eficacia que tuvo en Egipto, que tiene la misma eficacia que tuvo, aleluya, en el monte Calvario, y es la misma eficacia que tiene allá en los cielos, que está representada aquella sangre, aleluya, que todavía está abogando por cada uno de nosotros. Esa misma sangre, aleluya, está siendo representada en nuestras vidas, en nuestras casas, aleluya, porque esa sangre no ha perdido su poder. Esa sangre sigue, aleluya, todavía en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a ello? La sangre de Cristo tiene poder. Quiero que se ponga en sus pies. Hemos dado una breve introducción de lo que vamos a conocer y a gozarnos, porque muchas veces nos perdemos el gozo por no saber. Usted sabe que cuando se estudia en la universidad, antes de hacer el examen general, se hace un preexamen, una calificación, para así entonces tener el examen equivalente a las preguntas que le van a hacer. Entonces, pero muchas veces nosotros solo leemos el Cordero Pascual, solo leemos el Cordero que quita el pecado, pero no nos detenemos en los detalles. Mateo capítulo 3, verso 17 es tan poderoso. Yo no sé si lo podemos buscar por ahí, Milka. Mateo capítulo 3, verso 17. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros tenemos complacencia en Él. No es que solo fuimos salvos, iglesia, sino que tenemos complacencia en Cristo Jesús. No es lo que le pasa a otro, es lo que yo creo de Él. No es lo que otro dice, es lo que yo testifico de lo que Él es en mi vida. Porque usted puede escuchar mucho que esto, que lo otro, que lo otro y que lo otro, y que vienen virus, etcétera, etcétera. Pero usted debe estar confiado que la sangre de Cristo, aleluya, lo libra y lo cubre. Poderoso Dios. Pero muchas veces nos cuesta decirlo porque no creemos que Él es. Muchas veces no podemos decir porque, pero si lo digo y si me pasa, yo le aseguro que si usted cree como la palabra dice, usted es guardado.